Bueno, buenas tardes. Mi tema por ahora se llama reactivar barrios, un antes y un después en Aranjuez. En resumen, el tema lo que busca es que hemos llegado a pensar que nuestras ciudades no están del todo bien, ya que además de haber desarrollado un urbanismo obviamente pobre, la expansión de las ciudades ha dejado al lado un paisaje natural con consecuencias negativas para el habitante. Lo anterior nos lleva a pensar qué hemos hecho mal y qué podemos hacer para cambiar nuestros barrios. La ciudad de San José a través de los años ha sufrido cambios y no siempre positivos. El principal problema que este tuvo fue el ensanchamiento que llevó al despoblamiento del casco capitalino y a la vez olvidarse de su entorno inmediato, que era el paisaje natural, ya que tenemos la dicha de tener dos límites naturales, como es el río Torres y el María Aguilar, y el por qué no se desarrolló un planteamiento urbano a mano del paisaje del sitio. Hablando ya más del sitio, hablamos de los suburbios que se empezaron a hacer en el noroeste de la ciudad, que tenían de límite al río Torres, y al sur y suroeste el casco central, que era muy potencial la ubicación que ellos tenían, y siempre se vio más cerca de los ríos o la naturaleza, la población más vulnerable. Ya en ubicación, en más micro, estamos ubicándonos ya en la capital, en San José, en el distrito del Carmen, como hablamos acá, y la ubicación inmediata, el barrio Aranjuez. Aquí vemos datos del despoblamiento que hemos sufrido en la capital, del INEC, donde en los años de 1960 habían poblaciones de casi 9.200 personas, y el último censo en el 2011 la población era de 2.701 personas, con el distrito de Carmen con una densidad de 1.813 personas por kilómetro cuadrado, siendo un distrito de 1,49 kilómetros cuadrados, y teniendo la ventaja de tener un límite verde como el río Torres, tiene solo un 31,46 metros cuadrados de área verde por habitante. Aquí caemos al estudio del plan de descarbonización, que el que quiero trabajar es el 10, que dice la gestión de territorios con soluciones basadas en la naturaleza. Además de la naturaleza que el casco central tiene también cantidad de edificaciones patrimoniales en la zona. El distrito del Carmen tiene 43 estructuras declaradas patrimonio. En solo Aranjuez tenemos varias, como es el Hospital Calderón Guardia, el Hospicio de Huérfanos, los tanques de agua potable de la ciudad y la estación del Ferrocarril del Atlántico. Aquí hay un mapa ya como de edificaciones importantes de Aranjuez. Lo que vemos es que es un barrio más en ámbitos de salud, como lo del hospital, los cuidados paliativos, y cerca de él se encuentran muchas cosas de salud. También Aranjuez lo hemos ido conociendo más a nivel nacional por la Feria Verde que se da en el Polideportivo Aranjuez, que son los sábados. Con lo que nos lleva a pensar, a relacionar Aranjuez con los barrios cercanos, que son Otoya, que los límites serían Otoya, La California y Escalante, que son barrios vemos que han surgido mucho por el comercio, como lo vemos Escalante por los restaurantes, Otoya igual, comercio y restaurantes, La California igual, con más bares y restaurantes. Entonces lo que nos lleva a pensar qué pasó con Aranjuez y por qué lo hemos llevado como al olvido, y no, o sea, no ha surgido tanto comercialmente ni habitacionalmente como los demás barrios. Lo que, además del ensanchamiento de la ciudad, nos lleva a pensar, como lo menciona Gell, que se debe evitar el trazado de recorridos peatonales rectos y largos. Las calles sinuosas o interrumpidas hacen más interactivas el desplazamiento peatonal,
Además, las calles sinuosas en general son mejor que las rectas, reducir la molestia del viento. Esto y nos lleva a pensar el ensanchamiento que esto tuvo convirtió a San José en una ciudad que no se puede caminar muy fácilmente si no es con un vehículo. Ya hablando más en el programa y ubicándonos en San José, en Aranjuez, perdón, eh, busco trabajar en el parqueo, en un parqueo que es este terreno, se encuentra frente al Hospital Calderón Guardia y lo importante del terreno que hemos visto es que tiene salidas a todos los lados de la cuadra. Entonces, la idea principal es crear comercio, tener como cliente al Hospital Calderón Guardia como una torre anexa a él y tener una parte de parqueo, pero siempre primordialmente que sea más área pública y además de esto se quiere generar un recorrido urbano que conecte el polideportivo de Aranjuez, que es como la zona verde más cercana, con esto, creando una interacción más directa con el barrio Toya por esta calle, que es donde pasa el tren y se conecta y es el límite de los dos barrios. Por último, eh, vemos ya más asociados el lote y el recorrido, fotografías del lugar y vemos un corte de Aranjuez donde nos permite ver la conexión tan directa que tiene con el río Torres y no se aprovecha nada. Esto en la ciudad es completamente distinto, no hay conexión de una con la otra. Por último, el planteamiento del problema es que se logra evidenciar una zona de gran potencial a nivel urbano y arquitectónico de la zona, y además con una urbanización estratégica donde se puede hacer valer una mejor movilidad peatonal. Se evidencia cómo no se ha aprovechado todas estas ventajas que tiene la capital, cómo es el desaprovechamiento, perdón, de los patrimonios arquitectónicos que se encuentran en la zona. Construcciones que son de gran potencial para la conservación y además para unirlas con el desarrollo de la ciudad, con la naturaleza que nos rodea, principalmente el río Torres en esta zona. En muchos diseños y por muchos años la cultura costarricense le ha dado la espalda a su metrópoli, perdiendo la conexión de la actividad urbana y de esta con el paisaje, sin llevar más allá del urbanismo de la zona y creando también una ciudad más para el vehículo y menos para el peatón. Un cambio podría llevar a un mejor índice de desarrollo económico y humano con nuevas ideas de qué hacer en los espacios que atraerían el turismo a la zona, además de su explotación comercial y de proyectos de vivienda, ya que como se vio en los hechos, la demografía ha bajado a través de los años. Y quiero cerrar con una frase de Lynch que dice que muchas ciudades son de una calidad urbana evidentemente pobre y principalmente se debe a que sus procesos de explotación y expansión pasan por alto la disminución de su propio paisaje natural y sus consecuencias, que esto es mucho lo que vemos en San José y por último la lámina del Test Match que está publicada en la página web que hicimos. Y listo, gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Yo quisiera comentar, porque, porque este es mi barrio, mis barrios. Lo tengo cerca. Sí. Lo tengo cerca y es como, me llama la atención porque un recorrido, digamos, bueno, ya no es diario porque ya no, hace rato no se puede salir, pero bueno. Eh, el caso es que me parece que hay una intención detrás del tema bastante fuerte y honorable, como le decía a la compañera ahora, Carolina, ¿verdad? Eh, que es, que es el tema del barrio, ¿verdad? El tema del barrio como un componente urbano que, digamos,
yo no diría que están mal, yo diría que hay que reforzarlos, ¿verdad? Porque sí existen y sí han existido por muchos años y han estado, digamos, luchando, digamos, para sobrevivir con, eh, contra ¿verdad? Un desarrollo de San José eh, este, muy difuso. Eh, Te quería preguntar sobre el ensanche. Eso no lo entendí, como, ¿a qué te referís con el O tema de sea ensanchamiento? que San ¿Verdad? José se ha ido como olvidando porque se ha ido como más siempre a Escazú o a Tibás o otros lados y se ha dejado el centro, se ha dejado como aparte, ¿no? Se ha trabajado mucho, mucha gente ya lo usa mucho tránsito, no se queda o va, trabaja y se va. Ah, ok, porque a mí me remite más la idea de ensanchamiento, digamos, a lo que se han hecho en ciudades, se ha hecho en ciudades como Barcelona o París, ¿verdad? Con ensanchamiento literal de calles y, ¿verdad? Y un poco, pero bueno, me parece que estás hablando más como un esparcimiento, ¿verdad? Tal vez podría ser el tema. Creo que, de nuevo, el tema es muy interesante, pero hay como que calibrar ciertos conceptos, ¿verdad? Creo que el tema del barrio, eh, es de hecho uno de los 11 puntos para el diseño urbano de Sorkin, donde él dice que precisamente hay que reforzar los barrios, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo creo que no es que están mal, es que hay que reforzarlos. Eh, y creo que este trabajo exige de alguna forma inmediata, casi como el entender no solamente cuáles son los componentes que constituyen el barrio y estas partes de la ciudad, eh, no solamente a partir del patrimonio o lo establecido, digamos, como riqueza de ciudad o como riqueza de un lugar arquitectónica o cultural, sino también como la riqueza eh, experimental de la ciudad, ¿verdad? De lo que lo hace barrio en realidad, porque lo que lo hace el barrio no es un museo o un parque. Bueno, un parque sí, porque tiene que ver mucho con la experiencia, pero no es el patrimonio como tal, sino es, ¿verdad? Que yo pueda tener esa proximidad, esa cercanía de programas a otro, donde yo pueda suplir mis necesidades en un espacio pequeño, ¿verdad? Caminable, porque sí, los barrios sí son caminables porque fueron concebidos así desde que iniciaron, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas eh, promiscuidades, creo que se dice, es como esas cercanías que existen dentro del barrio? Entonces es casi que con lupa empezar a observar cuáles son esos componentes, esos microcomponentes y también como dice Salíngaros, ¿verdad? Que es la ley de la escala. eh, que haya mucho pequeño, medio, mediano y muy poco de lo grande, ¿verdad? Entonces, yo me enfocaría más en cuál es lo mucho pequeño que debe existir en un lugar como estos. Y esto porque también sugiero ese inicio o sugiero como reforzar ese estudio porque creo que esos pequeños componentes te van a dar ideas de cómo programar el proyecto, ¿verdad? Que ya hay un lote muy interesante, ¿verdad? Con muchas entradas, cosa que es positiva, que está en un área limítrofe, digamos, en términos de concepciones de barrios, pero, ¿verdad? Sin duda, el lote es muy estratégico, ¿verdad? Pero sí, lo que no me parece tal vez tan estratégico es que solo hables de comercio, ¿verdad? Y parqueo, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿y la residencia? Y si hay residencia, ¿cómo es esa residencia para que sea accesible, ¿verdad? No, para que sea, digo, y esto lo digo así muy por encima sin haber tal vez estudiado lo que has estudiado con respecto a ese programa de proyecto. Porque sí, creo que vos mismo lo decías, ¿verdad? Hay una baja en la demografía, bueno, el mismo ensanchamiento, o lo que ahora le estamos diciendo, esparcimiento, o lo que yo propongo que le digamos, esparcimiento tiene que ver con la despoblación de los barrios. Entonces, ¿verdad?
pero eso no es fortuito, eso es porque no hay ofertas, porque los formatos existentes de residencia se tornan obsoletos, ¿verdad? Por eso Escalante tiene restaurantes, porque las casas grandototas las convierten en alquileres millonarios para un restaurante que sí puede, digamos, costearlo. Vamos a ver ahora con todo lo que está pasando en qué termina. En fin, creo que el tema de residencia también está ahí como por ahí intermitente, ¿verdad? Como una idea que podría ser, y tal vez yo cuando les hablo de residencia, creo que o de programa residencial, eh, no es para que lo vean como la oferta típica que hay en la ciudad, ¿verdad? Actualmente, sino que hay también otra serie de formatos, otra serie como de estrategias que son más inclusivas, ¿verdad? Con la ciudad. Realmente te recomiendo leerte a Sorkin, ¿verdad, Michael? Porque él fue un gran, digamos, activista con respecto a la ciudad y a los barrios en cuanto a, ¿verdad? Él era como seguidor de Jacobs, de seguidor de sus ideas y describía la ciudad a partir de la experiencia, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, de repente no estoy llegando a nada, pero creo que hay mucho que ver Sí, no, pues te con ayuda respecto a... bastante. Más bien, Gracias, muchísimas yo creo que hay mucho que gracias. ver gracias a vos, pero creo que hay mucho que ver con cuál es la experiencia, digamos, de esos barrios, cuáles son las experiencias que todavía se mantienen, cómo se refuerzan y cómo hacerlos bellos, porque al final también eso es parte de la vida de estos lugares, ¿verdad? Muy Sí, buen tema ahí. ok, Y bueno, gracias. ok. Perfecto. Bueno, Andrés Fernández, gracias, José. Andrés Fernández estaba Gracias, levantando José. la mano, me parece, ¿no? ¿Qué tal, Sí, Andrés? Andrés, ¿cómo te va? ¿Nos escuchas? tiene el No te micrófono escuchamos. apagado, profe. Tienes el micrófono muteado. Listo, ahora sí. Ahora, Ahora Y sí. ahora sí se escucha. ¿me escuchan? Sí. Bien. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Walter. Tiempo de no verte. Espero que Carlitos ande por ahí también. Saludo. Aquí ando, pura vida. Encantado. Bueno, Roberto, el, Sí, el planteamiento tuyo me parece muy interesante. Ya yo te lo había comentado. Recordemos, colegas y compañeros estudiantes, que bueno, la mayoría de ellos están conmigo en seminario, ¿verdad? Entonces, ya yo estoy empapado del tema de cada uno de ellos, aparte de que, como les comenté en el chat de WhatsApp a mis colegas profesores, quiero felicitar, y ahora por este medio públicamente, tanto a Carlos como a Walter. Más, esa página está sola, ¿va? Esa página de This is Match está volando, ¿verdad? Es una verdadera experiencia completamente nueva de cómo apropiarnos, de cómo aprender y aprender de los muchachos. Entonces, en ese sentido, eso es lo primero. Bueno, Roberto, a mí me parece sumamente interesante el hecho de que te metieras con un barrio josefino. Vos venís de una familia josefina, de una de las pocas, como digo yo, desde hace, que tienen varias generaciones, ¿no? Porque ahora es muy cool ser urbano, y es más cool todavía ser josefino, como yo, que soy un polo cualquiera, pero no es tan así. Entonces, en el caso tuyo es distinto. Entonces, me parece sumamente interesante el hecho de que te metas por ese lado, sobre todo porque los barrios son, en esencia, yo no sabía que Michael Sorkin lo había dicho. Yo igual, como de Chepe no salgo, ya lo he dicho y lo tengo por escrito. Yo he teorizado sobre los barrios. Creo que soy el único costarricense que ha teorizado sobre los barrios. Y entonces me parece sumamente importante el enfoque tuyo,
sí tomaría en consideración algunos de los aspectos que mi queridísimo colega y amigo José Vargas te señaló, en el sentido de que hay que afinar, ¿verdad?, terminología, como por ejemplo lo de ensanche. El ensanche es a partir de un casco específico central. Cuando se amplía la dispersión que mencionó José, es otra cosa. Entonces, por ahí también te ofrezco, me pongo completamente a tu disposición. Aranjuez para mí tiene además una significación personal sumamente importante. Durante 3 o 4 años yo tuve ahí mi oficina y fue mi primera oficina profesional. Incluso yo me gradué teniendo mi oficina como arquitecto, teniendo mi oficina en el sector. No, sí quisiera de manera muy respetuosa corregirle algunas cosas a José. No hay solo cosas pequeñas desde un punto de vista histórico patrimonial en Aranjuez. Hay cosas muy grandes. Por ejemplo, hoy en lo que estamos viviendo a nivel planetario, Costa Rica se proyecta a nivel mundial como una potencia mundial en términos sanitarios, en buena medida gracias a la Caja del Seguro Social. Ok, el primer hospital de la Caja del Seguro Social está en Barrio Aranjuez. El policlínico de la Caja del Seguro Social, conocido desde hace muchos años como Hospital Calderón Guardia. Los primeros tanques de agua, es decir, una medida sanitaria esencial para cualquier país que quiera desarrollarse, de la ciudad de San José y la ciudad capital, es decir, del país, los primeros tanques de agua sanitariamente controlados, diseñados por ingenieros, etcétera, de Costa Rica, siguen estando ahí en Aranjuez. Los baños públicos, porque esto de lavémonos las manos tiene en Costa Rica más de un siglo y 30 años, 130 años. Lavémonos las manos en Costa Rica empezó en Aranjuez, y lavemos el cuerpo. Estaban los baños con piscina pública, el primer gimnasio público. El culto al cuerpo no es nuevo, no es posmoderno, empezó en Aranjuez, de manera que ese sector tiene muchísimas ventajas. Me parece que hay una que no se ha señalado y que probablemente Roberto no ha visto, y es que tiene por el costado norte una conexión con una zona sumamente esencial, fundamental para el desarrollo josefino, que fue San Francisco de Guadalupe, aunque ahora le digan Calle Blancos. No, una cosa es Calle Blancos adentro y San Francisco sobre el eje que viene más o menos desde el centro comercial del pueblo hasta el centro comercial de Guadalupe. Y el polideportivo tiene esa conexión. Todavía existe esa salida hacia el norte con San Francisco de Guadalupe. Entonces tiene muchísimas posibilidades de unir, además, no solo Aranjuez con los otros barrios del Distrito Carmen, sino también con esa zona que cuando se creó el Cantón de Guadalupe nos fue eliminada del territorio capital, como era la zona de Goicoechea. Con respecto a habitación, yo diría que hay que todavía afinar más en cuanto a demografía. También en eso coincido totalmente con José, pero me parece un proyecto que tiene un potencial enorme, lo que plantea Roberto. Eso, nada más. Y de antemano adelanto que yo me voy a apuntar en esa. Gracias, profe. Encantadísimo, me voy a apuntar en esas. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Y gracias, José, también por... Muchas gracias, Andrés. Encantado. Gracias, Andrés. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre el proyecto de Roberto. Bueno, no sé si...